Bien, acá tenemos el cuadro informativo. Este cuadro nos va a dar un vistazo de toda la información que tenemos ingresada en el sistema, cómo está la situación de los beneficiarios y poder administrativamente dar un enfoque del sistema y de la situación de los expedientes. Vamos a explicar y decir de dónde se obtienen estos datos para poder llenar el cuadro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la primera parte, el IDEN del registro, que eso lo asigna el sistema. A la hora de que damos de alta a cada beneficiario, va asignando un correlativo. El siguiente campo, los datos del captador, ¿no? Sus datos, si está pagándose comisión y cuánto se le va dando y cuánto es el saldo por ese expediente. ¿Eso cómo lo obtenemos? Lo obtenemos desde acá, vendedores, por ejemplo, y le damos editar y aquí ponemos el importe de la comisión y también su número de cuenta para el pago que se le va a hacer. ¿Correcto? Estamos. La otra parte, requisitos del beneficiario, cómo están, por ejemplo, la entrega de documentación que ellos no deben entregar, ¿no? Su NI del postulante, el DNI del familiar o la carga familiar, la copia literal, la búsqueda de los predios, el autovalúo y cuando se recepcionó. Esta información la vamos a alimentar acá. Requisitos. Podemos ir al menú o simplemente pulsar F2 y aquí vamos a ir llenándole los datos que nos está pidiendo. Entonces esta información acá se llena y va a salir la fecha de recepción, lo asigna el sistema a la hora que se crea el registro, toma la fecha que es actual del sistema y lo registra acá y se puede visualizar acá en alta. ¿Correcto? Listo. Ahora los datos del postulante. De qué distrito, provincia, nombre y datos. Esta información es la que ingresamos. Vamos a entrar a editar. Y se saca de los datos del postulante, de la carga familiar, del predio, ¿no? Y también hay datos acá en la postulación. Entonces, esa sería la otra parte de los datos del postulante. Luego también tenemos del predio, ¿no? Estos datos de si tiene agua o desagüe lo tenemos acá, ¿no? Qué servicios tiene, ya. Luego nos pide una fecha de inspección, si ingeniería o la parte que debe constatar de que el terreno y todo está conforme, esa fecha la tenemos acá. Aquí dando un doble clic podemos ingresar la fecha que se ha hecho la inspección y alguna observación, alguna referencia si hubiese. Listo, estamos acá. Y qué módulo de construcción. Correcto, eso vamos acá. Eso lo asignamos en esta parte de acá. ¿Qué proyecto? ¿Dónde creamos esto? Muy bien, esto lo vamos a crear en el área de construcción. En construcción vamos a crear todos nuestros proyectos y a la vez también sus presupuestos, ¿no? Acá ponemos códigos y aquí creamos todos nuestros proyectos, ¿no? Su codificación, su detalle y luego ya armaremos los elementos del presupuesto, ¿no? Que van a ir. Ahí vamos a señalar todo lo que va a ir por etapas, ¿no? O por partidas, ¿no? La cimentación, qué material y todo, entonces eso es lo que va a llevar. Entonces aquí en construcción
creamos el código. Entonces, ¿qué nos pide acá? ¿Correcto? ¿Qué más? Observaciones a la inspección. Ahí cuando ingresamos la fecha de inspección que se ha hecho, si hay alguna observación. Monto del ahorro. ¿Cuánto es? Eso lo ingresamos también acá. Ese monto del ahorro viene en postulación. Ahorro. ¿No es cierto? Ponemos el ahorro en esta parte de acá, ¿no? Acá tenemos los datos también del metraje, todo también ya está explicado en los otros videos, entonces eso iría en esta parte. Solicitud de planos y la entrega de planos, del juego de planos para el expediente. Eso lo ingresamos acá, en planos o pulsando F5. Por ejemplo, cuando yo lo solicito, doy un clic. Cuando ya lo recibí, vuelvo a darle clic acá. Y si me han manifestado que es acto el predio también. Y en el caso el proyecto tenga un replanteo, una modificación, y me mandan y recibo ya los planos del replanteo, le doy un clic acá. Y también igualmente me va a poner las fechas, ¿ya? Entonces esa parte iría acá. Ahora, registros del proyecto. Registro del proyecto, ¿en qué estado se encuentra? Muy bien. Primeramente, su estado del postulante, igualmente lo ponemos en esta parte de acá. ¿Qué condición se encuentra? Luego, las firmas, si ya firmó el contrato, y si tiene cita, a eso lo vamos, el contrato, igualmente acá. En requisitos vamos a poner, si ya firmó, si ya se imprimió el contrato, le damos clic, y si ya está firmado, igualmente, ¿no? Cuando se emitió el contrato, en la página del fondo Mi Vivienda, y clic si ya lo han firmado también, ¿ok? Entonces ya vamos aparte. El envío del expediente al fondo Mi Vivienda. Me estaba pasando la cita. Muy bien. La cita lo vamos a poner en esta columna de acá. Damos doble clic y pulsamos sobre este icono de acá. No permitimos en esta parte digitación porque a veces hay errores en el año. A veces ponen 15, por ejemplo, enero, y pueden equivocarse en el año, a veces pueden poner mal y luego sale un error de fecha. Entonces, para evitar eso, vamos a poner acá que le pongan, dando un clic, seleccionan el calendario y seleccionan la fecha que necesiten. Correcto, esa sería la fecha de cita. Y si ya se envió el expediente, ¿cómo lo vamos a sacar o le vamos a informar al sistema que ya se envió? Nos vamos a cargo digital y aquí le vamos a ir señalando cada beneficiario que hemos enviado. Entonces el sistema me va a pedir, con la fecha que estoy preparándome, me va a marcar que ya ha sido enviado a todos los que yo ingrese y le dé enviar. Entonces ya el sistema me lo va a marcar como enviado. ¿Ok? Listo, entonces acabamos. Y observaciones, que hubiese alguna, todas las observaciones las podemos cargar también acá en observaciones, ¿no? Tenemos las observaciones si hay alguna en documentación, en el trámite de licencia, en la inscripción, en los planos o en la finalización. Entonces le ponemos la observación que se encuentre y vamos a tener acá. Código del proyecto. A ver, esto es el código, cuando se emitió y cuándo es su vencimiento y la fecha de pago. Correcto, esto de acá lo llenamos acá. Aquí yo tengo para ingresarle el código del proyecto. Correcto, entonces yo doble clic
me va a pedir para que ingrese el código del proyecto del beneficiario, con qué emisión y qué vencimiento quiero que aparezca. Entonces aquí le pongo los datos y listo. Aquí igualmente doble clic, entonces lleno el dato nuevo y listo. Entonces aquí yo tendría la emisión, el código, la emisión y su vencimiento, ¿correcto? El código, la emisión y el vencimiento. Nos falta la fecha de pago del ahorro. Entonces ese dato lo vamos a ingresar acá en ahorro, ¿no? Entonces damos doble clic sobre la... Igualmente seleccionamos el calendario y le ponemos la fecha, ¿ya? Pago, fecha de pago de ahorro, cuándo se apagó. Refuerzo, casi es cuando trabajamos, cuando el beneficiario desea también que le hagan algún refuerzo y la empresa lo está controlando, entonces también ahí le ponemos cómo se llama la fecha si ya lo canceló. Así que si llevamos el control de ambos pagos, pero si el refuerzo ya es por cuenta del beneficiario, entonces ya no ponemos nada. Listo, vamos allí. Emisión de las cartas fianza. Estos datos, a ver, estos datos de a dónde lo vamos a adjuntar. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos para, si es la carta fianza de seriedad de oferta, la de fiel cumplimiento, si es por el bono y si es por el ahorro, aquí le ingresamos, damos doble clic y nos permite a nosotros seleccionar qué carta fianza le vamos a asignar a este beneficiario o incluir al beneficiario en qué carta fianza y los importes que se van a tomar, si es por el ahorro o es por el bono. Entonces, ¿no?, le pongo los datos y listo. Pero esta carta fianza, ¿dónde la creo para que aparezca en esta lista? Eso lo vamos a hacer en el módulo de finanzas. Entonces en finanzas vamos a crear nuestras cartas fianzas. Bien, entramos acá y acá tenemos para crear la seriedad de oferta o la de fiel cumplimiento. Entonces aquí yo creo mis cartas fianza, ¿no? Luego el número, el vencimiento, la emisión, vencimiento, el desembolso, que es fecha de desembolso, un detalle para reconocerlo, ¿no?, en qué estado, si es nueva, renovada, quién es la entidad financiera, la cuenta corriente de la empresa, y acá ponemos una ruta. Si queremos, por ejemplo, podemos subir un PDF de la carta fianza y la podemos subir a la nube, por ejemplo la de Google Drive, y ahí hay una opción que dice compartir, ¿no?, y nos da una dirección para poder acceder a eso. Si queremos que luego puedan acceder de repente los demás trabajadores o alguien, copiamos la dirección compartida y la guardamos acá, ¿no es cierto? Vamos a aceptar y sí. Entonces aquí en ver vamos a poder visualizar, ¿no?, por ejemplo, aquí he subido yo un PDF X, ¿no?, de un manual de un marcador de resistencia, y aquí lo estaría visualizando, ¿correcto? Bien, volvemos acá. Y si yo quiero saber cuántos beneficiarios están incluidos en esta carta fianza, ¿no?, simplemente agarro yo acá y doy aquí listar beneficiarios y me va a dar una lista de todos los beneficiarios. Listo, entonces acá creamos las cartas fianza, seriedad de oferta o la de fiel cumplimiento. Listo, volvemos a nuestro cuadro. Esa información va a aparecer acá, número de carta, la entidad financiera, fecha de desembolso que hemos puesto ahí en esos datos. Listo. Estado de la construcción. A ver, acá nos pide fecha de solicitud de licencia y la resolución de licencia, ¿no es cierto? La fecha, ambas fechas. Muy bien. Eso lo vamos a manejar acá en licencia. Aquí en licencia damos doble clic y aquí vamos a poner la fecha con que se presenta el expediente con su número de expediente
y luego cuando ya la municipalidad nos devuelva el expediente de licencia, entonces ponemos la fecha que hemos recepcionado con el número de resolución. Luego, si hay municipios que hacen inspección para darte la licencia y hay una inspección, acá ponemos la fecha que se ha hecho la inspección para la licencia. Correcto. Bien, vamos avanzando. Acá tenemos entonces la fecha que solicitamos, la fecha que nos dan la licencia, anexo H. Este anexo lo tenemos en formularios. Cada vez que yo mande imprimir, generar este formulario, el sistema me va a guardar la fecha con que lo he generado. Entonces esa fecha que se ha generado va a estar acá. ¿Correcto? Entonces, inspección de licencia de construcción es la que hemos puesto acá adentro, ¿no? La que sale acá. La inspección es la que va a salir acá. Fecha de apertura de bloque de construcción y fecha de inicio de construcción. Esto de aquí, ¿dónde lo vamos a alimentar? Esto lo vamos a alimentar, vamos a salir de acá, en construcción. Bien, entramos a construcción y cuando creamos, damos de alta a los beneficiarios que ya están entrando a los pliegos. Entonces acá nosotros vamos a poner al beneficiario, en este caso es un terreno, vamos acá a construcción, ¿no? Pues seleccionamos a nuestro beneficiario, ¿no? Ya no sale porque ya está registrado, ¿es cierto? Fecha de apertura, cuánto se apertura el pliego, puede ser por ejemplo una X fecha, y acá señalamos la fecha de inicio de la construcción, cuando ya se comenzó a hacer los preparativos, la entrega de materiales y toda la situación. ¿Quién es el responsable? ¿No? El ingeniero responsable de la construcción, con qué presupuesto ya se marcó en, ¿cómo se llama?, en la captación, pero acá también se puede hacer mantenimiento, ¿no? Y quién es el maestro constructor, ¿no?, que lo hemos creado en proveedores, y quién es el supervisor de la obra, ¿no? Ahí lo ponemos, y acá podemos poner el número de carta fianza que está incluido este beneficiario, para luego hacer los pedidos y llevar el control de la construcción a nivel de carta fianza. Bien, entonces acá ponemos esos datos. ¿Qué más nos pide? Construcción, si está al 100%. Eso es cuando ya acá en construcción mismo le vamos a poner que la construcción ha sido finalizada, una fecha de finalización. Entonces saldría acá variación de la obra. ¿Qué cosa pasa aquí? Este campo vamos a poner una referencia si es que en la construcción se encontró algo que modificar. Y esa observación le damos clic derecho y acá ponemos cambio en el proyecto. Entonces aquí, por ejemplo, supongamos que cambió de retiro a 3 metros, supongamos que tenía 1 metro de retiro, ahora le vamos a poner 3, entonces aquí se le hace la observación, y si esto necesita un plano de replanteo, entonces se solicitará, y cuando ya, por ejemplo, es aquí en el cuadro, para no irnos, aquí saldría esa observación, y según la observación, si esto merece un replanteo, aquí voy a ver si cuando me entregaron el plano, que es lo que hemos puesto acá en planos, ¿no es cierto? Si ya lo recibí, esto debe estar marcado, y esta fecha con que lo recibí es lo que va a salir acá, correcto. Ahora, en el campo de liberación,
en el segmento de liberación necesitamos nosotros el FUE de finalización, la inspección que ha hecho el municipio y cuando nos entregaron la conformidad. Correcto. Bien, eso se alimenta acá. Conformidad de obra. Entonces vamos a darle doble clic. Cuando lo presenté, con qué expediente, cuando recibí la resolución y el número de resolución y la fecha de inspección que se ha hecho, ¿no? Entonces esos datos son los que van a aparecer aquí. Listo. Entonces, ¿no? La finalización, la inspección que se hizo y la conformidad. Acta de fotos. Bien, el acta de las fotos. Estamos por acá. Entonces, cuando yo imprima, el acta de las fotos, ¿no? Cuando se imprimió el acta de conformidad, ¿no? Cuando se firmó, y también igualmente las fotografías de la finalización, cuando se tomaron y cuando se reseccionaron. Entonces esas fechas se van a ir acá, ¿no? Al acta de conformidad. Informe del perito, si es necesario el informe del perito, acá está la inspección, damos doble clic y ponemos la fecha, y las últimas datos es cuando se ingresó para su liberación y cuando fue liberado. Entonces doble clic acá, igualmente cuando se solicitó y cuando fue liberado. ¿Listo? Y esto de acá, para llevar su control de la ejecución de las cartas fianza, ¿no? Ya nos viene también jalando de los mismos que hemos ingresado acá en carta fianza, ¿no? Con la fecha de desembolso, y hacen los cálculos que se necesitan, ¿no? Cuántos días se van van transcurriendo, cuántos días faltan a nivel de 150 días y para cuándo debería estar saliendo una posible liberación. Entonces este es el cuadro de informativo y cómo sacar la información y dónde ingresar la información que se necesita.